Y ahora sí, continuamos con la información. Es un miércoles lleno de esperanza para muchas familias aquí en los Estados Unidos, luego de que el presidente Joe Biden anunciara el mayor programa migratorio de ayuda a indocumentados a través de una orden ejecutiva. Por un lado, beneficiando a quienes están casados con ciudadanos estadounidenses y por otro, facilitando visas de trabajo a graduados, incluidos los Dreamers. Edwin Pitti nos explica más sobre estas medidas que tienen a muchas familias con el corazón lleno de alegría. Muy buenos días, Edwin, te escuchamos. ¿Qué tal, Lindsay? Muy buenos días. En efecto, en un cuarto de la Casa Blanca, rodeado por miembros del Congreso, también beneficiarios de DACA y líderes comunitarios, el presidente Joe Biden anuncia esta nueva medida migratoria que busca dar alivio a más de 500,000 de inmigrantes indocumentados, particularmente aquellos que hayan vivido por más de 10 años en el país de manera ininterrumpida y también que estén casados con un ciudadano estadounidense. Ese matrimonio también tiene que ser por más de 10 años y estar legalmente constituido. Vamos a escuchar rápidamente parte de lo que dijo el presidente. These couples have been raising families, sending their kids to church and school, paying taxes. I refuse to believe that to secure our border we have to walk away from being in America. Las reacciones, por supuesto, no se hicieron esperar, empezando por el propio expresidente Donald Trump, quien durante un evento de campaña en Wisconsin arremetió fuertemente en contra del mandatario, tildando su propuesta migratoria como una amnistía y acusándolo de querer abrir la frontera mucho más, esas fueron las palabras de Trump, para permitir que criminales sigan entrando al país y cometiendo crímenes atroces en nuestros vecindarios. Aquí lo que dijo Trump. We have to seal the border. We have to let people come into our country, but they have to come in legally. We have to send Joe Biden's illegal aliens back home where they belong. We have no choice. Hablando de la segunda parte de esta medida migratoria, también hay un beneficio directo para individuos y soñadores que se hayan graduado en una universidad certificada aquí en los Estados Unidos y que tengan una oferta laboral en una empresa cuyo centro de operaciones tenga que ver con lo que se haya estudiado en la universidad. Esto, por supuesto, es de gran beneficio porque facilita grandemente el acceso a una visa de trabajo. Y a una vida mejor para muchos inmigrantes en los Estados Unidos. Pero, Edwin, ¿cuándo entraría en vigor esta orden migratoria? Sí, Lindsay, esta medida va a entrar en efecto a finales del verano porque todavía hay varios parámetros con los cuales la Casa Blanca debe cumplir. Hay que publicar en el registro federal todos los detalles de esta orden ejecutiva que pone sobre la mesa el presidente Joe Biden en materia migratoria, pero además hay trabas que podrían presentarse en el camino. Por supuesto, estamos hablando de demandas que podrían llevar este caso incluso a terminar en la Corte Suprema de Justicia. Pero lo más preocupante en medio de todo esto es que no podemos olvidar que estamos hablando de una orden ejecutiva que si Donald Trump llega a ganar las elecciones, él lo podría desmantelar en cuestión de segundos. Soy Edwin Pitti reportando desde Washington para La Voz de la Mañana. Vuelvo con ustedes al estudio. Así que serían pocos meses entonces para aprovechar. Muy bien, muchas gracias, Edwin. Desde el final del verano hasta enero del 2025, en caso de que Donald Trump gane las elecciones y eche por tierra esta orden ejecutiva. Continuamos con más. Y bajo arresto amanece un inmigrante ecuatoriano de 25 años, luego de ser identificado por varios vecinos en Queens, en Nueva York, como el presunto responsable de la violación de una pequeña de 13 años en un parque y a plena luz del día y bajo la amenaza de un cuchillo. Los residentes de la comunidad lo habrían confrontado y lo detuvieron hasta que llegó la policía. Blanca Rosa Vilches desde la Gran Manzana nos tiene el reporte. Adelante. La policía ya tiene bajo custodia a Cristian Ingalandi, de 25 años, acusado de agredir sexualmente a una adolescente de 13 años, y su compañero de clases a punta de cuchillo y a plena luz del día en un parque de Queens. El sospechoso amarró las manos de los niños con cordón de zapatos y a ese momento violó a la niña de 13 años. Además, les quitó los celulares y los dejó atados en el parque. Según la policía, el hombre ecuatoriano de 25 años llegó a Nueva York después de cruzar la frontera con Texas en el 2021. Por 4 días consecutivos trabajamos intensamente, primero con un retrato hablado y después con su fotografía. Yo estaba aquí parado y él venía caminando así.
Jeffrey Flores y Ángela Sauretti viven a unos 8 minutos del parque. Dicen que lo reconocieron porque solía venir a esta bodega y anoche lo confrontaron. Lo sacó de la bodega y después yo le dije a Tito, yo es el violador. Estaba tratando de irse corriendo y nosotros nada más lo estábamos agarrando para que él no se vaya hasta que la policía... Él hasta se fue abajo del carro, escondiéndose abajo del carro. Ya para entonces otros vecinos también ayudaron. ¿Dónde tú te vas? ¿Dónde tú te vas? ¿A dónde tú te vas? La policía llegó en 5 minutos y lo arrestó. Enfrenta cargos de abuso sexual de una menor, robo y secuestro, entre otros. Como mujer, nosotros no apoyamos. No importa si tú nunca te vi, no importa si nunca te conocí, ahora te conozco. La policía agradeció la participación de los residentes. Según las autoridades, fueron ellos los que contribuyeron fundamentalmente a este arresto. En Queens, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. Y ojalá que se quede en prisión y que no sea puesto en libertad bajo fianza, como ocurre regularmente. Blanca Rosa, muchísimas gracias. Varios estados del país continúan y amanecen bajo alerta de calor extremo y millones de estadounidenses desde Maine hasta Missouri también se preparan para estas temperaturas tan elevadas que estamos viendo ya en décadas. Y desde Nueva York también se enfrenta a una histórica ola de calor. Nuestra colega Peggy Carranza nos tiene más información. Peggy, muy buenos días para ti. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Así es, se trata de un clima extremo que se extiende de costa a costa en el país. Y es que esta prolongada ola de calor está azotando a partes del medio oeste, así como también del noreste. Y de hecho hay decenas de millones de personas bajo alertas, según el Servicio Nacional de Meteorología. Y es que algunas ciudades allí se ha alcanzado precisamente los 3 dígitos de temperaturas y se espera que se sigan rompiendo algunos récords. Todo esto mientras la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ella dijo que habilitó centros de operaciones de emergencias a lo largo del estado. Además dijo que la Guardia Nacional iba a asistir también en lo que sea necesario, así como también en centros de enfriamientos. Y precisamente la municipalidad aquí en la ciudad de Nueva York también dijo que dispuso de 500 de estos centros de enfriamiento para quienes lo necesiten. Todo mientras la Autoridad Metropolitana de Transporte, que es el mayor sistema de transporte público del país, anunció que podría verse afectado por esta ola de calor, por lo que pidió a pasajeros suscribirse a alertas. También dijeron que iban a inspeccionar precisamente el subway para que funcionara sus aires acondicionados. De hecho, veamos lo que dijeron algunas personas. La humedad es la que nos apaga un poquito más. Trabajamos despacio cuando hay mucha calor, no nos apuramos mucho para no deshidratarnos cuando nos vaya a dar una insolación de calor. We're already talking about what we should be doing, if we should call off work to take care of all these things and take our pets and our kids someplace else. Y todo esto ocurre mientras en la Casa Blanca también una mujer se desmayó en medio del calor, y en Massachusetts el centro de emergencias 911 dejó de operar por más de 1 hora y se está investigando qué fue lo que pasó. Mientras tanto, algunos doctores también advierten que las personas que tomen medicamentos para la depresión, así como también para la presión arterial, podrían ser más propensas a la deshidratación. Todo mientras en Phoenix también algunos doctores llevan consigo incluso bolsas de hielo del tamaño del cuerpo de las personas en caso de emergencias. Mientras tanto todo esto ocurre, les cuento que recientemente en el noroeste del país, en partes de esa región, incluso hubo un frío inusual y también hubo advertencias por heladas. Así que esa es la información que tenemos por ahora. Regreso con ustedes. También se extiende un mal tiempo para el fin de semana en varios estados del país. Peggy, muchísimas gracias.